¿Te has preguntado alguna vez cómo puede una misma figura, un mismo nombre, representar realidades tan distintas para millones de personas? Jesús, o Isa, el hombre que dividió la historia, también divide visiones de fe. En el cristianismo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, la palabra hecha carne. En el Islam es uno de los profetas más grandes, nacido de una virgen, sí, pero no divino, no crucificado, no resucitado. Dos retratos, un mismo nombre. ¿Cómo es posible? Hoy no venimos a comparar por competir. Venimos a comprender, a mirar con respeto, pero sin miedo, las 7 diferencias clave entre Jesús en la Biblia y en el Corán. Porque si creemos en la verdad, debemos estar dispuestos a buscarla, incluso cuando nos incomoda. Exploraremos no solo doctrinas, sino lo que esas diferencias significan para la fe, la salvación y el corazón del mensaje de cada religión. Te invitamos a dejar los prejuicios atrás y abrir la mente y el alma. Y si esta búsqueda de verdad resuena contigo, suscríbete y acompáñanos, porque solo la verdad nos hará libres. Juan, capítulo 8, versículo 32. ¿Listo para el viaje? Nacimiento de Jesús. Nuestra primera parada en este viaje comparativo nos lleva al mismísimo origen, el nacimiento de Jesús, un evento que, en ambas tradiciones, está envuelto en misterio y milagro, pero cuyas narrativas divergen en detalles cruciales y, más importante aún, en su significado teológico. En la tradición judeocristiana, la historia de Jesús no comienza en un pesebre en Belén, sino siglos, incluso milenios antes, en los susurros proféticos del Antiguo Testamento. La Biblia presenta el nacimiento de Jesús como el clímax de un plan divino largamente anunciado. Escuchemos, por ejemplo, al profeta Isaías, escribiendo unos 700 u 800 años antes del evento. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, leemos: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Una promesa asombrosa, una insinuación de la naturaleza divina de este niño venidero. Y no fue el único. El profeta Miqueas, contemporáneo de Isaías, predijo con asombrosa precisión el lugar de este nacimiento trascendental. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2, B2, se proclama: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Los profetas bíblicos, uno tras otro, tejieron un tapiz de expectativas. Su linaje davídico, la naturaleza virginal de su madre, la ciudad de su nacimiento, su sufrimiento, su gloria y su misión redentora. Este niño no sería un profeta más. Sería el Mesías, el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios, el cumplimiento de una promesa que se remonta al jardín del Edén. El Nuevo Testamento retoma esta hebra profética con la Anunciación. El Evangelio según San Lucas, en su capítulo 1, versículos 26 al 35, y narra cómo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. El ángel le dice: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María, perpleja, pregunta cómo será esto, pues no conoce varón. Y el ángel responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí, la divinidad de Jesús es explícita desde el anuncio. Su nacimiento no es solo un milagro biológico, sino el misterio de la encarnación. Dios mismo tomando forma humana, el Verbo haciéndose carne, como lo expresará el Evangelio de Juan. El nacimiento en Belén, en la humildad de un establo, rodeado de animales, con María y José como únicos testigos humanos inmediatos, contrasta con la proclamación celestial a los pastores. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11 EP. Es un evento cósmico, la entrada de la eternidad en el tiempo. Ahora, dirijamos nuestra mirada al Corán. Aquí también encontramos un profundo respeto por Jesús, o Isa, como se le conoce en árabe, y por su madre María, o Maryam. El Corán dedica un capítulo entero a Maryam, la Sura 19, de Sino Ademinto, y su nacimiento virginal es afirmado inequívocamente. Sin embargo, el contexto profético es diferente. En el Islam, no existe esa larga cadena de profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, apuntando específicamente a la divinidad de Jesús. Aunque se reconoce a los profetas anteriores, el sello final de la profecía, la culminación, es el profeta Mahoma. El anuncio del nacimiento de Isa a Maryam también es celestial. En la Sura 3, versículos 45 al 47 leemos: y recuerda cuando los ángeles dijeron: oh María, en verdad, Alá te anuncia la buena nueva de una palabra procedente de él. Su nombre será el Mesías Jesús, hijo de María. Tendrá una posición eminente en esta vida y en la otra, y será de los próximos a Alá. Hablará a la gente en la cuna y en la madurez, y será de los justos. Dijo ella: Señor mío, ¿cómo voy a tener un hijo si no me ha tocado varón? Dijo el ángel: así será. Alá crea lo que quiere. Cuando decide algo le basta decir: sea, y es. Aquí, Jesús es llamado el Mesías, un título de honor que significa el ungido o el elegido. Sin embargo, el Corán es enfático en que este título no implica divinidad. Es un siervo distinguido, un profeta poderoso, pero un ser creado, no el creador ni parte de él. Su nacimiento es un milagro de Alá, similar a la creación de Adán, quien no tuvo padre ni madre. La narrativa del nacimiento en sí también presenta diferencias notables. Según la Sura 19, versículos 22 al 26, Maryam, al sentir los dolores del parto, se retiró a un lugar apartado, bajo el tronco de una palmera. Abrumada por la angustia y el temor al juicio de su gente, exclamó: ojalá hubiera muerto antes que esto y hubiera sido olvidada por completo. No hay establo, ni pastores, ni ángeles cantando en los campos. Maryam está sola, en una prueba íntima y personal. Es entonces cuando una voz la llama desde abajo o desde dentro de ella, según interpretaciones, que se entiende como el niño Jesús o un ángel: no te entristezcas,
Tu Señor ha puesto un arroyuelo a tus pies. Sacude hacia ti el tronco de la palmera y caerán sobre ti dátiles frescos y maduros. Come pues, bebe y refresca tus ojos. Dios provee milagrosamente para ella en su soledad. Un aspecto único en la narrativa coránica es que, al regresar a su pueblo con el niño, Mariam es acusada. Ella, por instrucción divina, guarda silencio y señala al bebé. Y entonces, el niño Isa, desde la cuna, habla milagrosamente en su defensa. La Sura 19, versículos 30 al 33, Boris, relata sus primeras palabras. Dijo Jesús: en verdad soy un siervo de Alá. Él me ha dado la escritura y me ha hecho profeta. Me ha hecho bendito donde quiera que esté, y me ha ordenado la oración y la limosna mientras viva, y que sea bueno con mi madre, y no me ha hecho ni insolente ni desgraciado. La paz fue conmigo el día que nací, será conmigo el día que muera, y el día que sea devuelto a la vida. Esta defensa milagrosa subraya su condición de profeta desde el inicio, pero también su sumisión a Alá como siervo. Entonces, ¿qué vemos? Ambas escrituras testifican un nacimiento virginal milagroso. Gabriel es el mensajero celestial. María es la Madre Virgen. Pero las implicaciones son radicalmente distintas. En la Biblia, el nacimiento es la encarnación del Hijo de Dios, el cumplimiento de profecías centenarias, el inicio de la redención divina. Jesús es Dios hecho hombre. En el Corán, el nacimiento es la creación milagrosa de un gran profeta, un siervo elegido por Alá, pero enfáticamente no divino. Su milagro es una señal del poder de Alá, no de su propia deidad inherente. El énfasis está en la unicidad absoluta de Alá Tawhid, y asociarle un hijo sería la mayor de las blasfemias, shirk. La Biblia lo sitúa en Belén, un lugar profetizado. El Corán, bajo una palmera en un lugar no especificado. En la Biblia, los ángeles anuncian su nacimiento como Salvador y Señor. En el Corán, Jesús mismo, desde la cuna, se proclama siervo y profeta de Alá. Estas diferencias en la narrativa del nacimiento no son meros detalles. Sientan las bases para las concepciones divergentes sobre quién es Jesús, que exploraremos a continuación. ¿Quién es Jesús? Habiendo explorado las narrativas de su nacimiento, nos adentramos ahora en la pregunta fundamental: ¿quién es Jesús? ¿Cuál es su naturaleza, su esencia, su relación con Dios? Es aquí donde las sendas del cristianismo y el islam se separan de manera más pronunciada. Para el cristianismo, la respuesta a quién es Jesús es el corazón mismo de su fe. La Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, lo presenta no solo como un maestro excepcional o un profeta poderoso, sino como Dios mismo encarnado. El Evangelio de Juan, en su capítulo 1, versículos 1 y 14, versículos 1 y 14, declara de forma inequívoca: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo, logos en griego, es Jesús. Él es coeterno con Dios Padre, es Dios, y se hizo humano. A lo largo de los evangelios, Jesús realiza acciones y hace afirmaciones que solo Dios puede hacer. Perdona pecados, Marcos, capítulo 2, versículo 5 de Julio, algo que los líderes religiosos de su tiempo consideraban blasfemia, pues solo Dios puede perdonar. Acepta adoración, Mateo capítulo 14, versículo 33,
Juan capítulo 9, versículo 38 algo que ningún profeta ni ángel haría, ya que la adoración pertenece solo a Dios. Él mismo afirma su unidad con el Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 10, versículo 30 Y a Felipe le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9 Se refiere a Dios como Padre de una manera única e íntima, y se llama a sí mismo Hijo de Dios, no en un sentido general de creación, sino en un sentido ontológico de misma naturaleza divina. Los títulos que se le atribuyen en la Biblia son reveladores: Mesías, Cristo, Señor, Kyrios, usado en la Septuaginta para el nombre de Dios, IHWH, Salvador, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Rey de Reyes, Emmanuel, José de Dios con nosotros. El cristianismo entiende a Jesús como la segunda persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas en una sola esencia divina. Esta doctrina, aunque compleja, es fundamental para entender la identidad de Jesús en la fe cristiana. Su propósito, por lo tanto, no fue simplemente enseñar un camino moral o confirmar leyes previas, sino redimir a la humanidad del pecado, reconciliando al hombre con Dios a través de su vida, muerte y resurrección. Es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En el Islam, la perspectiva sobre Jesús, o Isa ibn Maryam, Jesús, hijo de María, es radicalmente diferente en cuanto a su naturaleza. Si bien es uno de los profetas más venerados, e incluso se le considera uno de los 5 profetas de mayor resolución, junto con Noé, Abraham, Moisés y Mahoma, el Corán insiste vehementemente en su completa humanidad y su condición de siervo de Alá. El principio fundamental del Islam es el Tawhid, la absoluta unicidad e indivisibilidad de Dios Alá. Cualquier insinuación de que Dios tiene un socio, un hijo, o que forma parte de una trinidad es considerada shirk, el pecado imperdonable de asociar a otros con Dios. La Sura 112.000 Yal, Ikhlas, la pureza, es una declaración concisa y poderosa de este principio. Il es Alá, uno, Alá, el Señor absoluto, a quien todos se dirigen en sus necesidades. No engendró ni fue engendrado, y no hay nada ni nadie que se asemeje a Él. Por lo tanto, la idea de Jesús como Hijo de Dios en el sentido divino es rechazada categóricamente. El Corán dice en la Sura 19, versículo 35, no es propio de la majestad de Alá tomar para sí un hijo, glorificado sea. Cuando decide un asunto, simplemente le dice, sé y es. Y en la Sura 5, versículo 116, se imagina un diálogo en el día del juicio, donde Alá pregunta a Jesús, y cuando dijo Alá, oh Jesús, hijo de María, ¿dijiste tú a los hombres, tomadme a mí y a mi madre como dioses aparte de Alá? Dijo Jesús, gloria a ti, no me corresponde decir aquello a lo que no tengo derecho. Jesús en el Corán es un mensajero de Alá, nacido milagrosamente de una virgen, sí, pero un ser humano. Se le describe como puro, justo, dotado de sabiduría y la capacidad de realizar milagros con el permiso de Alá. Se le llama el Mesías, palabra de Dios, Kalimatullah y Espíritu de Dios, Ruhun Minhu. Pero estos títulos se interpretan dentro del marco de su profetismo y humanidad, no de su divinidad. Su misión, según el Corán, fue confirmar la Torá que le precedió, traer el Injil, evangelio original,
que los musulmanes creen que fue alterado posteriormente a los hijos de Israel, y anunciar la venida de un profeta posterior, Ahmad, otro nombre para Mahoma. La Sura 61, versículo 6. Dice: y recuerda cuando Jesús, hijo de María, dijo: «Oh hijos de Israel, yo soy en verdad el mensajero de Alá para vosotros, para confirmar la Torá que había antes de mí y para anunciar la buena nueva de un mensajero que vendrá después de mí, cuyo nombre será Ahmad». Así, mientras en la Biblia Jesús es el clímax de la revelación divina, en el Islam es un eslabón crucial en la cadena de profetas que culmina con Mahoma y el Corán. La diferencia es, por tanto, monumental. Para el cristiano, negar la divinidad de Jesús es vaciar el Evangelio de su poder salvador. Para el musulmán, afirmar la divinidad de Jesús es cometer el pecado de shirk, violando la esencia misma del Islam. En la Biblia, Jesús dice: «El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió». Juan, capítulo 5, versículo 23, p. En el Corán se advierte: «Ciertamente han caído en incredulidad quienes dicen: Alá es el Mesías, hijo de María». Sura 5, versículo 72p. Un Jesús que es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el único camino al Padre. Otro Jesús que es un profeta exaltado, un siervo sumiso de Alá, pero inequívocamente humano. Dos concepciones que, a pesar de compartir un nombre y ciertos eventos milagrosos, apuntan a realidades teológicas fundamentalmente irreconciliables. Esta diferencia en la identidad de Jesús repercute en todas las demás áreas de comparación, como veremos al explorar sus milagros y su ministerio. Milagros y ministerio de Jesús. Los milagros y el ministerio de Jesús son aspectos donde, una vez más, encontramos tanto puntos de encuentro como profundas divergencias entre el cristianismo y el Islam. Ambas tradiciones reconocen que Jesús realizó actos extraordinarios que desafiaban las leyes de la naturaleza. Sin embargo, la fuente, el significado y el propósito de estos milagros, así como la naturaleza de su ministerio, se interpretan de maneras muy distintas. En los evangelios bíblicos, el ministerio de Jesús dura aproximadamente 3 años, un periodo breve pero de un impacto eterno. Su enseñanza, resumida en el Sermón del Monte o en las parábolas, transformó la comprensión de la ley y la relación con Dios. Pero sus palabras iban acompañadas de obras poderosas, milagros que no eran meros espectáculos, sino señales del reino de Dios irrumpiendo en el mundo y demostraciones de su propia autoridad divina. Jesús sanó a enfermos de toda clase, ciegos que recuperaban la vista, como Bartimeo en Marcos. Capítulo 10, paralíticos que caminaban. Mateo, capítulo 9, leprosos que eran limpiados. Lucas, capítulo 17, expulsó demonios, mostrando su autoridad sobre las fuerzas espirituales del mal. Multiplicó panes y peces para alimentar a multitudes. Juan, capítulo 6, demostrando su poder sobre la materia y su provisión. Calmó tempestades con una sola palabra. Marcos, capítulo 4, revelando su dominio sobre la naturaleza. Caminó sobre las aguas. Mateo, capítulo 14, desafiando la gravedad. Quizás el más asombroso de sus milagros fue la resurrección de muertos. El caso de Lázaro, narrado en Juan, capítulo 11, es emblemático. Ante la tumba de su amigo, Jesús, profundamente conmovido, clamó a gran voz:
Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto por 4 días, salió. Es crucial notar que en la Biblia, Jesús realiza estos milagros por su propia autoridad. No pide permiso a Dios Padre en el sentido de necesitar una delegación de poder para cada acto. Él actúa como quien tiene el poder inherente. Cuando sana, a menudo dice, quiero, sé limpio, o tu fe te ha sanado. Sus milagros son manifestaciones de su ser divino. Su ministerio no fue solo de enseñanza y sanación, sino de proclamación del reino de Dios, un reino que es a la vez presente y futuro. Llamó a discípulos, formó una nueva comunidad y fundamentalmente su ministerio se encaminó hacia Jerusalén, hacia la cruz, donde su sacrificio redentor sería el acto central de su misión. Él vino, según sus propias palabras, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos, capítulo 10, versículo 45. El Corán también atribuye a Jesús, Isa, una serie de milagros notables, algunos de los cuales coinciden con los relatos bíblicos, mientras que otros son únicos de la tradición islámica. Sin embargo, hay una diferencia teológica crucial que se enfatiza repetidamente. Jesús realizó todos sus milagros bi'idhnillah, es decir, con el permiso de Alá. Esta frase es una constante. La Sura 5, versículo 110, resume varios de estos milagros. Cuando Alá diga, oh Jesús hijo de María, recuerda mi gracia sobre ti y sobre tu madre, cuando te fortalecí con el Espíritu Santo Gabriel, para que hablaras a la gente en la cuna y en la madurez. Y cuando te enseñé la Escritura, la sabiduría, la Torá y el Evangelio. Y cuando moldeaste del barro algo con forma de ave, con mi permiso, y soplaste en ella, y se convirtió en ave, con mi permiso, y sanaste al ciego de nacimiento y al leproso, con mi permiso. Y cuando resucitaste a los muertos, con mi permiso. El milagro de crear un ave de barro y darle vida soplando en ella, y el de hablar desde la cuna, son exclusivos del Corán y de algunas tradiciones apócrifas cristianas. Estos actos demuestran que Isa fue un profeta especial y poderoso, pero el Corán subraya que su poder no era inherente, sino derivado de Alá. Era un instrumento del poder divino, no la fuente de ese poder. El ministerio de Isa, según el Corán, se centró en los hijos de Israel. Vino a confirmar la Torá, a permitir algunas cosas que les habían sido prohibidas y a llamarles a la adoración del único Dios verdadero, Alá. Como ya mencionamos, una parte clave de su misión fue anunciar la venida del profeta Mahoma. No hay en el Corán un énfasis en que el ministerio de Jesús estuviera orientado hacia un sacrificio redentor en la cruz, dado que el Islam rechaza la idea del pecado original tal como la entiende el cristianismo y sostiene que cada persona es responsable de sus propias acciones. No hay necesidad teológica de un sacrificio vicario. La salvación se alcanza mediante la fe en Alá, la sumisión a su voluntad, Islam y las buenas obras. El Corán advierte contra la exageración en la religión y contra atribuir divinidad a Jesús a causa de sus milagros. La Sura 4, versículo 171 dice, oh gente de la Escritura, no exageréis en vuestra religión, ni digáis sobre Alá sino la verdad. El Mesías, Jesús hijo de María, no fue sino un mensajero de Alá y su palabra que él depositó en María, y un espíritu procedente de él. Creed pues en Alá y en sus mensajeros, y no digáis 3, absteneos, es mejor para vosotros. Alá no es sino un Dios único, glorificado sea.
está muy por encima de tener un hijo. La distinción es clara. En el cristianismo, los milagros de Jesús son una manifestación de su propia naturaleza y autoridad divinas, señales de su identidad como Hijo de Dios. Son parte integral de su misión de inaugurar el reino y ofrecer redención. En el Islam, los milagros de Isa son pruebas de su profetismo, concedidas por Alá para autenticar su mensaje. Son actos impresionantes, pero siempre subordinados a la voluntad y el poder del único Dios. No apuntan a su divinidad, sino a la omnipotencia de Alá que actúa a través de él. El ministerio bíblico de Jesús lo lleva inexorablemente a la cruz. El ministerio coránico de Isa es el de un profeta que llama a su pueblo al monoteísmo y anuncia al siguiente mensajero. Esta diferencia en la concepción de su misión y el origen de sus poderes nos prepara para la siguiente divergencia fundamental: su muerte. La muerte de Jesús. Llegamos ahora a uno de los puntos de divergencia más radicales y teológicamente significativos entre el cristianismo y el Islam con respecto a Jesús, su muerte. Para los cristianos, la crucifixión de Jesús es el evento central de la historia de la salvación. Para los musulmanes, la idea de que un profeta de la talla de Jesús fuera sometido a tal humillación y muerte es inaceptable, y el Corán ofrece una narrativa alternativa. En la fe cristiana, la muerte de Jesús en la cruz no fue un accidente trágico ni una derrota, sino el cumplimiento del plan redentor de Dios, anunciado por los profetas y por el propio Jesús. Los 4 evangelios dedican una parte considerable de sus narrativas a la pasión de Cristo, su arresto, juicio, tortura y crucifixión. Jesús mismo habló repetidamente de su muerte inminente. En Marcos, capítulo 8, versículo 31, versículo 31. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esta necesidad no era impuesta por sus enemigos, sino por el propósito divino de expiación por los pecados de la humanidad. El relato bíblico detalla la traición de Judas Iscariote, el juicio injusto ante el Sanedrín judío y luego ante el procurador romano Poncio Pilato. A pesar de que Pilato no encontró culpa en él, cedió a la presión de la multitud y lo condenó a la crucifixión, una forma de ejecución romana brutal y humillante. Jesús fue flagelado, coronado con espinas, obligado a cargar su propia cruz hasta el Gólgota, el lugar de la calavera. Allí fue clavado en la cruz entre 2 ladrones. Durante sus horas de agonía, pronunció palabras de profundo significado, como se registra en Lucas, capítulo 23, versículo 34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y finalmente, según Juan, capítulo 19, versículo 30, consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Teológicamente, el cristianismo entiende esta muerte como un sacrificio sustitutivo. Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, tomó sobre sí el castigo que la humanidad merecía por su pecado. Como dice Isaías, capítulo 53, versículos 5 y 6, en una profecía mesiánica clave: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La epístola a los Romanos,
capítulo 5, versículo 8, resume: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz, por tanto, no es un símbolo de derrota, sino de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte, y la máxima expresión de su amor y justicia. El Islam presenta una visión drásticamente diferente. El Corán niega explícitamente que Jesús fuera crucificado o asesinado por sus enemigos. La Sura 4, versículos 157 y 158, es el pasaje clave, y por haber dicho jactándose: hemos matado al Mesías, Jesús hijo de María, el mensajero de Alá. Pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que se les hizo aparecer así, o se les puso un sustituto. Y ciertamente, quienes discrepan sobre él, están llenos de dudas. No tienen conocimiento certero, sino que siguen conjeturas, pues con certeza no lo mataron, sino que Alá lo elevó hacia sí, y Alá es poderoso sabio. Este pasaje es fundamental para la postura islámica. La crucifixión, tal como la entienden los cristianos, no ocurrió. Fue una ilusión, una confusión, o, según muchas interpretaciones islámicas tradicionales, Dios hizo que otra persona se pareciera a Jesús, y esa persona fue crucificada en su lugar. Las teorías sobre quién pudo haber sido este sustituto varían, mencionándose a menudo a Judas Iscariote o a Simón de Cirene. La razón teológica detrás de esta negación es multifacética. Primero, se considera indigno que un profeta tan amado y protegido por Alá sufra una muerte tan ignominiosa a manos de sus enemigos. La intervención divina para salvarlo es vista como una manifestación del poder y la justicia de Alá. Segundo, como mencionamos antes, el concepto de un sacrificio expiatorio por los pecados de otros es ajeno a la teología islámica. Cada alma carga con su propia responsabilidad, y la salvación se obtiene a través de la fe y las buenas obras. Por lo tanto, no habría necesidad de que Jesús muriera de esa manera. El Corán no detalla quién fue crucificado en lugar de Jesús, dejando espacio para diversas interpretaciones. Lo que sí afirma es que Jesús no murió en la cruz, sino que fue elevado corporalmente por Alá al cielo, donde permanece vivo. Aquí nos encontramos ante una de las contradicciones más directas e irreconciliables entre las dos fes. Para el cristianismo, si Jesús no murió en la cruz, entonces no hay expiación por los pecados, no hay redención. Y como diría el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, la fe cristiana sería vana. La cruz es el eje sobre el cual gira toda la teología cristiana de la salvación. Es el evento que demuestra el amor sacrificial de Dios y su victoria sobre el mal. Para el Islam, afirmar la crucifixión de Jesús sería contradecir la revelación coránica y cuestionar el poder protector de Alá sobre sus profetas. La elevación de Jesús al cielo sin pasar por la humillación de la cruz es una señal de su honor y del favor divino. Esta diferencia radical en la comprensión de la muerte o no muerte de Jesús tiene consecuencias directas en la siguiente diferencia que exploraremos: la resurrección. Si no hubo muerte en la cruz, como sostiene el Islam, entonces no pudo haber resurrección en el sentido cristiano. Si hubo muerte, como afirma la Biblia, entonces la resurrección se convierte en el sello de la victoria divina. Dos caminos, dos narrativas, dos comprensiones de un evento que define la fe para miles de millones. La resurrección.
Directamente ligada a la cuestión de la muerte de Jesús está la doctrina de su resurrección. Para los cristianos es el milagro supremo, la piedra angular de su fe. Para los musulmanes, dado que creen que Jesús no murió en la cruz, el concepto de resurrección, tal como lo entiende el cristianismo, no tiene cabida. El Nuevo Testamento proclama con fervor que Jesús no permaneció en la tumba. Al tercer día después de su crucifixión y sepultura, resucitó corporalmente de entre los muertos, venciendo el poder del pecado y de la muerte. El apóstol Pablo lo expresa con contundencia en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 14 y 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. La resurrección no es un apéndice opcional a la fe cristiana. Es su fundamento mismo. Los evangelios narran cómo, en la mañana del primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, pero encontraron la pesada piedra que sellaba la tumba removida y el sepulcro vacío. Ángeles les anunciaron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas, capítulo 24, versículos 5 y 6. Posteriormente, Jesús se apareció en múltiples ocasiones a sus discípulos y a otros seguidores. Se apareció a María Magdalena, Juan, capítulo 20, a 2 discípulos en el camino a Emaús, Lucas, capítulo 24, a los apóstoles reunidos incluyendo a Tomás, quien inicialmente dudó hasta que pudo ver y tocar las heridas de Jesús, como se narra en Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29, e incluso a más de 500 personas a la vez. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Estas apariciones no fueron visiones fantasmales o meramente espirituales. Los evangelios enfatizan la naturaleza física y corporal de la resurrección. Jesús comió con sus discípulos, Lucas, capítulo 24, versículos 41 al 40, y 3c, les mostró sus manos y su costado heridos, y los invitó a tocarlo para disipar sus dudas. La resurrección de Jesús es vista en el cristianismo como la validación definitiva de su divinidad, el cumplimiento de sus propias profecías y el sello de Dios sobre su obra redentora. Demuestra que la muerte no tiene la última palabra y ofrece a los creyentes la esperanza de su propia resurrección y vida eterna. Después de pasar 40 días instruyendo a sus discípulos, Jesús ascendió corporalmente al cielo, donde, según la fe cristiana, vive y reina a la diestra de Dios Padre, intercediendo por los suyos. Desde la perspectiva islámica, la secuencia de eventos es completamente diferente. Como hemos visto, el Corán afirma que Jesús no fue crucificado ni muerto por sus enemigos, sino que Alá lo elevó hacia sí. Por lo tanto, si no hubo muerte en el sentido de una ejecución y sepultura, no hay necesidad de una resurrección de entre los muertos. El Islam sí reconoce una ascensión de Jesús, pero es la ascensión de un profeta vivo, rescatado por Dios de las manos de sus enemigos antes de que pudieran dañarlo. No es una resurrección después de la muerte, sino una elevación directa al cielo en cuerpo y alma, sin haber experimentado la muerte en la cruz. Así, mientras los cristianos celebran la Pascua como la conmemoración de la resurrección de Cristo, los musulmanes no tienen una festividad análoga porque su narrativa no incluye este evento. Para ellos, Jesús está vivo en el cielo.
no porque haya vencido a la muerte en una tumba, sino porque Dios lo protegió de la muerte en primer lugar. Esta diferencia es una consecuencia lógica de las distintas narrativas sobre el final de la vida terrenal de Jesús. Si no hubo crucifixión, no hay tumba vacía que encontrar. Si no hubo muerte, no hay necesidad de volver a la vida. Ambas tradiciones hablan de una ascensión de Jesús al cielo. Sin embargo, el contexto y el significado son diferentes. En el cristianismo, la ascensión ocurre después de la resurrección, como la culminación de la obra terrenal de Cristo y su retorno glorificado al Padre. Es el preludio a la venida del Espíritu Santo y la continuación de su ministerio celestial como Rey y Sumo Sacerdote. En el Islam, la ascensión o elevación es el acto por el cual Dios rescata a Jesús de la crucifixión. No es una ascensión post-resurrección, sino una intervención divina que evita su muerte. Jesús asciende vivo, sin haber pasado por el sepulcro. Por lo tanto, aunque la palabra ascensión pueda parecer un punto común, los eventos que la preceden y las implicaciones teológicas son divergentes. Para los cristianos, la secuencia es muerte, resurrección, ascensión. Para los musulmanes, la secuencia es intento de crucifixión frustrado, elevación, ascensión directa y viva. Esta diferencia sobre la resurrección o su ausencia en la narrativa islámica tiene profundas implicaciones para la esperanza escatológica y la comprensión del poder sobre la muerte, y nos conduce naturalmente a examinar lo que ambas tradiciones creen sobre el futuro retorno de Jesús. La segunda venida. A pesar de las profundas diferencias que hemos explorado, existe un punto de notable coincidencia escatológica entre el cristianismo y el Islam. Ambas religiones esperan el regreso de Jesús a la tierra antes del fin de los tiempos. Sin embargo, incluso aquí, donde hay acuerdo en el qué, las divergencias en el cómo, el por qué y el para qué de su venida son inmensas. En el cristianismo, la segunda venida de Jesucristo es una doctrina central y una esperanza fundamental. Jesús mismo prometió a sus discípulos: «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Juan, capítulo 14, versículo 3. Este regreso, sin embargo, no será como su primera venida en humildad, como el carpintero de Nazaret o el siervo sufriente. La Biblia describe su segunda venida como un evento glorioso, visible y triunfal. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, con poder y gran gloria. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, proclama: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él». Y en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16, se ofrece una visión vívida. «Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores». El propósito de su regreso es multifacético: resucitar a los muertos, los justos para vida eterna, los injustos para juicio, juzgar al mundo con justicia, derrotar definitivamente al mal y a Satanás, y establecer su reino eterno
en una nueva creación, unos nuevos cielos y una nueva tierra donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Los cristianos esperan este regreso como la consumación de la historia de la salvación, el momento en que la redención alcanzada en la cruz se aplicará plenamente y la creación será restaurada a su propósito original. Jesús no vendrá a ser juzgado, sino a juzgar. No vendrá a sufrir, sino a reinar. El Islam también espera el regreso de Jesús Isa antes del día del juicio. Aunque el Corán mismo no ofrece muchos detalles sobre este evento, sí hay alusiones, como en la Sura 43, versículo 61, y él, Jesús será en verdad un signo del advenimiento de la hora del juicio. No dudéis pues de ella y seguidme. Este es un camino recto. La mayoría de los detalles sobre el regreso de Isa provienen de los hadices, las colecciones de dichos y hechos del profeta Mahoma, que son una fuente secundaria de legislación y doctrina en el Islam. Según estas tradiciones, Isa descenderá del cielo cerca de un minarete blanco al este de Damasco. No regresará como el Hijo de Dios ni como el fundador de una nueva religión, sino como un musulmán justo, un seguidor del profeta Mahoma y un gobernante que juzgará según la Sharia, la ley islámica. Sus tareas específicas, según los hadices, incluirán romper la cruz, para significar la falsedad de la creencia cristiana en la crucifixión y la divinidad de Jesús. Matar al cerdo, símbolo de lo prohibido, haram en el Islam. Abolir la yizia, un impuesto que históricamente pagaban los no musulmanes dijimis bajo gobierno islámico, ya que según algunas interpretaciones, en ese tiempo solo existirá el Islam o la guerra. Matar al Dajjal, el falso Mesías o Anticristo, una figura maligna que engañará a muchos antes del fin. Isa orará detrás del Mahdi, una figura mesiánica esperada por algunos musulmanes, aunque no todos. Se casará, tendrá hijos y eventualmente morirá una muerte natural, siendo enterrado junto al profeta Mahoma en Medina. Su gobierno será un tiempo de paz y justicia universal bajo la bandera del Islam. El propósito de su regreso, desde la perspectiva islámica, es vindicar el Islam, corregir las corrupciones que creen que se introdujeron en el cristianismo, como la deificación de Jesús y la Trinidad, y unificar a la humanidad bajo la verdadera fe antes del juicio final. No regresa como una figura divina central, sino como un siervo de Alá que confirma la supremacía del Islam. Una vez más, vemos cómo una aparente similitud, el regreso de Jesús, encubre propósitos y roles radicalmente diferentes. En el cristianismo, Jesús regresa como el Señor soberano, el Dios hombre glorificado, para juzgar al mundo, consumar su reino y reinar eternamente. Su regreso es la culminación de su propia obra redentora. En el Islam, Isa regresa como un profeta musulmán, un seguidor de Mahoma, para establecer la ley islámica, negar su propia divinidad, tal como la entienden los cristianos, y preparar el camino para el fin del mundo. Su misión es servir a la causa del Islam. Ambas tradiciones lo esperan, pero lo que esperan de él no podría ser más distinto. Esta divergencia se extiende incluso a la figura que Jesús mismo prometió que vendría después de su primera partida, como veremos en nuestra última diferencia. El Espíritu Santo. Nuestra última diferencia nos lleva a una promesa hecha por Jesús antes de su partida de la tierra. En el Evangelio de Juan, Jesús habla a sus discípulos sobre alguien que vendría después de él, una figura que los consolaría, enseñaría y guiaría.
La identidad de este consolador o ayudador es interpretada de maneras diametralmente opuestas por cristianos y musulmanes. En el Evangelio según San Juan, capítulos 14 al 16, Jesús promete repetidamente la venida del Paráclito, del griego Fualf, Fesiu, Fentesiu, Foreide, Forácletos, una palabra que se traduce comúnmente como consolador, ayudador, abogado o intercesor. Por ejemplo, en Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17 die, Jesús dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros». Y en Juan, capítulo 14, versículo 26, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho». Más adelante, en Juan, capítulo 16, versículos 7 y 13, «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir». Para el cristianismo, este Consolador prometido es inequívocamente el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, coigual y coeterno con el Padre y el Hijo. La promesa de Jesús se cumplió espectacularmente en el día de Pentecostés, narrado en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, llenándolos de poder y capacitándolos para predicar el Evangelio con audacia y en diferentes idiomas. El Espíritu Santo, según la teología cristiana, es Dios mismo habitando en los creyentes, guiándolos, santificándolos, dándoles dones espirituales y uniéndolos en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. No es un mero ángel o una influencia impersonal, sino una persona divina. Su venida no anula la obra de Cristo, sino que la aplica y la continúa en el mundo. El Islam interpreta estos pasajes del Evangelio de Juan de una manera completamente diferente. Algunos eruditos musulmanes argumentan que la palabra griega original parakletos podría haber sido una corrupción o una mala traducción de otra palabra griega, periklitos, chi pot, di pot, du. Argumentan que periklitos es una traducción cercana del nombre Ahmad o Muhammad, que en árabe también significa el alabado o el digno de alabanza. Basándose en esta interpretación lingüística y en un versículo del Corán, los musulmanes creen que Jesús no estaba prometiendo al Espíritu Santo como lo entienden los cristianos, sino que estaba profetizando la venida del profeta Mahoma. El versículo coránico clave es de la Sura 60 y 1 Yunte al-Saf, las filas, versículo 6, y recuerda cuando Jesús, hijo de María, dijo: «Oh, hijos de Israel, yo soy en verdad el mensajero de Alá para vosotros, para confirmar la Torá que había antes de mí, y para anunciar la buena nueva de un mensajero que vendrá después de mí, cuyo nombre será Ahmad». Ahmad es otro nombre del profeta Mahoma. Por lo tanto, desde la perspectiva islámica, el consolador o ayudador prometido por Jesús era Mahoma, el sello de los profetas,
quien vendría con la revelación final y completa de Dios, el Corán. En cuanto al Espíritu Santo, Ruh al-Qudus, mencionado en el Corán, a menudo se le identifica con el ángel Gabriel, el mismo ángel que trajo las revelaciones a todos los profetas, incluyendo a Jesús y a Mahoma. No se le considera una persona divina dentro de una Trinidad. Así, tenemos dos interpretaciones mutuamente excluyentes de la promesa de Jesús. Para los cristianos, Jesús prometió la venida del Espíritu Santo, Dios mismo, para morar en sus seguidores, empoderarlos y guiarlos en la continuación de la misión de Cristo en el mundo. Es una presencia divina continua. Para los musulmanes, Jesús profetizó la llegada de un futuro profeta humano, Mahoma, quien traería la ley final y universal de Dios, corrigiendo las supuestas alteraciones en las escrituras anteriores y completando el ciclo profético. Esta diferencia en la identidad del Consolador subraya una vez más las trayectorias divergentes del cristianismo y el islam. Mientras uno ve la consumación de la revelación en la persona y obra de Jesucristo y la subsiguiente venida del Espíritu Santo, el otro ve a Jesús como un gran profeta que preparó el camino para el profeta final, Mahoma. Ambas fes creen que Jesús habló de alguien que vendría después de él. Pero la identidad y la naturaleza de ese alguien definen de manera crucial la comprensión de la historia de la salvación y el plan de Dios para la humanidad. Hemos recorrido juntos un camino de exploración, comparando 7 diferencias fundamentales entre el Jesús de la Biblia y el Isa del Corán, desde su nacimiento hasta la naturaleza de su ser, sus milagros, su muerte, su no resurrección, su esperado regreso y la promesa de un consolador. Hemos visto cómo el cristianismo proclama a Jesús como el Hijo Divino de Dios, encarnado para la redención del mundo, cuya muerte en la cruz y resurrección son el núcleo de la fe. Un Jesús que es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Hemos contrastado esto con la visión islámica de Isa, como un profeta humano exaltado, un siervo de Alá, nacido virginalmente y capaz de milagros por permiso divino, pero enfáticamente no Dios. Un Isa que no fue crucificado, sino elevado al cielo, y que regresará para afirmar el Islam. ¿Qué aprendemos de esto? Primero, la importancia de comprender las creencias en sus propios términos. Ambas fes, con miles de millones de adherentes, tienen sistemas teológicos complejos y coherentes internamente. Un mismo nombre, Jesús o Isa, puede evocar figuras profundamente diferentes, con implicaciones que transforman la visión del mundo, el propósito de la vida y el camino hacia Dios. Esta exploración nos recuerda que el diálogo interreligioso, aunque desafiante, es crucial, no para diluir las creencias, sino para fomentar el entendimiento mutuo y el respeto, incluso ante diferencias irreconciliables. Reconocer estas diferencias no es fomentar la división, sino la honestidad intelectual y espiritual. En el corazón de ambas tradiciones yace una profunda búsqueda de la verdad divina, un anhelo por conectar con el Creador y vivir según su voluntad. Quizás el mensaje trascendente aquí es la invitación a una búsqueda sincera, a una reflexión profunda sobre los cimientos de nuestra propia fe y a un examen respetuoso de las convicciones de otros. La verdad, sea cual sea su manifestación, tiene un poder inherente para transformar y guiar. Que esta búsqueda nos lleve a una mayor compasión, sabiduría y a un compromiso más profundo con los valores espirituales que ennoblecen a la humanidad. Y ahora,
La conversación continúa con ustedes. ¿Conocían estas 7 diferencias en profundidad? ¿Cuál de ellas les parece la más significativa o la que cambia fundamentalmente la perspectiva? ¿Cómo es posible que una figura central como Jesús sea vista de maneras tan convergentes en algunos aspectos y tan radicalmente divergentes en otros? Nos encantaría leer sus reflexiones y opiniones en la caja de comentarios. Si este viaje de descubrimiento les ha ofrecido una nueva perspectiva o ha aclarado algunos puntos, les invitamos a compartir este video con otros que puedan estar interesados. Y si desean continuar explorando las profundidades de la fe, la historia y la teología, no olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido como este. Que la luz del entendimiento y la paz de la reflexión profunda los acompañen siempre. Bendiciones para ti y tu familia.